Gracias, CPWR, Tom y su equipo por habernos reunido aquí y tomar un tiempo para enfocarnos en la prevención de caídas. Casi es tiempo para nuestro evento eh, anual. Todo el esfuerzo de prevenir caídas empezó en 2012 y CPWR y otros trataron de formar uniones para poder enfrentarse a este problema. Y nos hemos estado enfocando a distintos sitios de trabajo, distintos trabajadores, y siempre tenemos una base de trabajadores que está cambiando continuamente. Entonces, siempre es importante reanudar nuestro mensaje y enviárselo, hacérselo llegar a la gente que lo requiere. Así es que gracias por estar aquí el día de hoy. Todo el trabajo que hacemos está enfocado para prevenir caídas y asegurar una buena calidad de trabajo para los trabajadores americanos. Muchos todavía tenemos mucho que hacer para hacer que este trabajo siga presente en nuestras vidas. Tenemos que las caídas siguen siendo una cuestión muy importante y de mayor riesgo en nuestro trabajo. Así es que es importante saber que los estándares de OSHA son lineamientos básicos. Al cambiar las épocas, mejoran las herramientas, mejoran las técnicas, todo evoluciona. Y entonces me da mucho gusto poder estar en este panel para hablar sobre estos sistemas de protección de caídas y cómo nos pueden ayudar si los usamos adecuadamente para prevenir accidentes. Nuestros estándares de protección de caídas se enfocan mucho al desempeño, lo cual significa que hay más oportunidades ahí para aplicar mejores prácticas y mantener a los trabajadores a salvo. OSHA y el área de construcción tienen muchísimos recursos para ayudarles a ver cómo planear y ayudarles a sus trabajadores a prevenir caídas. Una de estas referencias que tenemos la vamos a poner en el chat y les vamos a dar un link que habla específicamente sobre esto, sobre nuestras mejoras últimas y ojalá que esto les ayude a mejorar sus prácticas a futuro. Bueno, con esto me da mucho gusto pasarle el micrófono a Tom Kramer, que va a monitorear la discusión del día de hoy. Gracias por estar aquí nuevamente y gracias por ser parte de este esfuerzo. Tom, gracias. Gracias por poder estar aquí el día de hoy. Sabemos que siempre pueden estar haciendo distintas cosas con su tiempo y entonces nos da mucho gusto que estén aquí el día de hoy. Mi nombre es Tom Kramer. Yo tuve una silla en el comité anterior y también he estado trabajando en el área de finanzas y en el área de seguridad para profesionales. Entonces nos interesa mucho revisar los estándares en general. Aquí a mi izquierda está sentado también Dan, que también es parte del comité y también estuvo en el subcomité anterior que tenía que ver con el desarrollo de equipo protector. Él está muy involucrado en probar distintos productos y ha trabajado con dos distintos productores de equipo de protección. A mi derecha está Don Hurley. Don Hurley trabaja con el grupo Zachary. También ha sido parte de estos comités por varios años y tiene distintas posiciones dentro de la industria de la seguridad. La mayor parte de ellos trabajan con los ejecutivos de seguridad. Y lo importante de esto es que tiene muchas otras conexiones con administradores de esta área a través de todo el país. Entonces, con él podremos discutir no solamente sobre las sociedades que tenemos, sino sobre la fabricación
o los fabricantes de distintos equipos de protección. Y también va a poder hablarnos o compartirnos sobre cómo podemos relacionarnos mejor con estos fabricantes de equipo. También tenemos a Michael, que es del grupo de seguros. Él está en Texas, pero estuvo conmigo esta semana y es también parte de estos comités. Lo ha sido por más de 10 años. Michael trabaja con muchos distintos contratistas, socios contratistas a través del país en áreas de construcción y trata de ver qué retos se ven en el área de trabajo y cómo trabajar no solamente internamente, sino también con los fabricantes externos para proteger mejor a los trabajadores. Ha estado aquí en la industria y sirviendo en nuestro consejo de los profesionales certificados. Así es que gracias a él también. Entonces tenemos muchas preguntas, pero quiero dirigirme o referirme al documento que ha colocado Jessica ahí en el chat. Este documento que está en forma de PDF, si los que están aquí, si el público lo puede revisar, pueden ver algunas preguntas importantes a las que me quiero enfocar porque creo que son muy importantes. Y Michael Overholt, voy a empezar contigo, porque al revisar este documento, la última frase que vi realmente me llamó la atención y es algo que a lo que quiero que te refieres. Dan hablará más sobre este tipo de equipo en particular, pero se dice, es importante revisar o hacer una evaluación del equipo requerido cuando estamos trabajando con áreas afiladas. Michael, no sé si puedes rápidamente referirte a esta frase y qué significa esto para ti y para ACGI, HSGI, creo. Gracias por compartir esta información. Ojalá que todo el mundo pueda ver esta diapositiva que tenemos aquí en la pantalla. Entonces, una de las cosas que hacen los contratistas que vinieron con nosotros hace unos cuantos años, básicamente nos dicen, bueno, ustedes tienen muchas distintas áreas de punta en distintos proyectos y muchos de ellos estaban muy familiarizados con los estándares, incluyendo los estándares de OSHA y los estándares de NSIP y con los dispositivos de retracción también. También Tom sabía al respecto y realmente fueron muy buenos en términos de empujar estos estándares para poder beneficiar a los trabajadores. Entonces, una de las cosas que nosotros hicimos es que nos alineamos con uno de los fabricantes de equipo, solicitamos de ellos información sobre los equipos que ya estaban en el campo para poder probar en esas unidades en una situación tal que nos permitiera ver en qué condiciones iban a estar los equipos nuevos. Y podríamos revisar algunas de las fallas potenciales que se pueden tener en estas situaciones reales de vida. Entonces, fuimos a los laboratorios de pruebas de los fabricantes, pudimos establecer ahí algunos parámetros. Entonces, en la diapositiva pueden ver distintos tipos que nosotros probamos en estas unidades. No importa si habíamos establecido ciertos parámetros sobre los concretos, sobre áreas donde había puntas filosas y luego también había varianzas entre las puntas filosas de acero, por ejemplo. Y creo que hicimos un buen trabajo con estos equipos retratantes. También hicimos muchos videos, tomamos fotografías y realmente queríamos información colateral para saber cómo mostrarle esta información a los contratistas. Así es que en general encontramos un buen nivel de desempeño, pero en general encontramos que con estos RCBs, las líneas de vida que utilizamos se utilizaban, eran un poquito más óptimas
que las de tipo red. Entonces, lo que habíamos descubierto es que estamos mejorando el desempeño, en primer lugar, cuando estamos elevando el punto de anclaje, pero también estamos teniendo más resultados en general cuando utilizamos cordones de metal junto con dispositivos de autorretracción o de retracción automática. Hay muchos que no están aquí en las diapositivas y es importante ir con los contratistas y retarlos para que hagan un inventario de todos los equipos que han vendido, que están fuera en el campo, porque hay gente que tiene equipos de distintos fabricantes. Algunos tenían unidades clase uno, clase 2, que pudieron haber o no sido utilizados de una forma correcta. eh, y a veces lo usan conjuntamente. Y entonces luego es importante inventariar las actividades, el tipo de trabajos y el alcance de los trabajos que se llevaban a cabo para luego alinear eso con los lineamientos específicos. Entonces, a veces tenemos todo un compendio de resultados y esto nos ayuda a podernos comunicar mejor con otros equipos que tienen otros proyectos a través del país. Gracias por toda esta información. Si alguien se da cuenta que estamos hablando un poquito más lento de lo normal, es porque estamos traduciendo todo esto a español. Así es que me disculpo por hablar un poco más lento. Entonces, me voy a referir al mismo documento, pero ahora vamos a hablar sobre las prácticas. El segundo y tercer punto dicen, cuando es posible, hay que evitar trabajar en área donde las líneas de vida podrían estar en contacto con ciertas líneas filosas, donde puede haber caídas potenciales, y hay que trabajar para establecer los puntos de anclaje a nivel de los pies. Entonces, ¿tú qué harías para que tus trabajadores tuvieran éxito? Porque tus proyectos valen muchos millones de dólares, se invierte mucho en la planeación y no importa si en general si tenemos un proyecto chico o grande, pero en general, ¿tú qué harías para asegurarte de que los trabajadores que están allá afuera están bien preparados y van a tener éxito al utilizar este tipo de equipos? ¿Y cómo pueden evitar circunstancias de riesgo? Sí, creo varias cosas. Se oye un poco bajito. Mike ya mencionó que hay que elevar el punto de anclaje. Obviamente puede haber pruebas que se lleven a cabo, pero otras veces tenemos situaciones en términos de conexiones o andamios que andan por ahí. Todo esto afecta y sí hay sistemas independientes, me parece, que nosotros utilizamos y hemos estado utilizando por varios años. I'm sorry, se oye muy bajito, se oye muy bajito, no se escucha bien. Y dice, hay una oración, un enunciado que habla precisamente sobre eso, sobre el anclaje. Y esto es muy cierto. Creo que una de las cosas sobre las que tenemos que tener cuidado con los dispositivos de clase 2 es que tenemos que evitar el pensamiento de una cosa se ajusta a todos. No. Tenemos que tener sistemas de control específicos y tratar de remover los riesgos. Esto lo podemos hacer de distintas maneras y hay cosas sencillas como tratar de reducir la cantidad de energía que entra a un sistema. Por ejemplo, hay que considerar las vigas, a qué distancia están, considerar la potencialidad o el riesgo de caídas.
Entonces, siempre es importante considerar los peores escenarios y cualquier cosa que podamos hacer para tratar de evitar caídas. Creo que esto es lo que es importante o relevante. Gracias, Dan. Así es que ahora nos vamos a ir contigo para la siguiente pregunta, pero realmente se ajusta bien a lo que Dean dijo anteriormente sobre tener conversaciones con la gente. Dice aquí el proveer el equipo correcto es el siguiente punto. Dice, hay que seguir los lineamientos del fabricante en términos de uso. Entonces, ¿qué tipo de información estaría en las instrucciones de uso del equipo? Pero, ¿qué dirías tú como fabricante? Si ves una situación en donde dices, bueno, sí, está bien este producto, pero se está manejando de una forma adecuada o no. Bueno, en las instrucciones del fabricante hay muchísima información detallada sobre qué es adecuado en términos del uso del producto, qué no es adecuado y cuáles son las restricciones de uso. ¿Qué otros riesgos de uso, sí, sí, nos son recomendados? Va a haber ahí detalles con respecto a las fuerzas de anclaje y las fuerzas a la que está sometido el equipo, porque no siempre tenemos condiciones ideales de uso. En fin, hay mucha información detallada, porque si no tenemos un espacio, por ejemplo, para poder frenar la caída, pues entonces hay un riesgo de tener muertes. Entonces, uno de tres caídas que no son fatales sí terminan en heridas importantes y afectaciones a distintas partes del cuerpo, órganos del cuerpo. Entonces hay muchos contratistas allá afuera que muchas veces dicen que no hay mucho espacio para frenar una caída. Entonces, si podemos tener puntos de anclaje más elevados y incorporar instrucciones detallados al respecto, creo que podemos tener un mayor nivel de éxito. Yo hablo sobre lo que es el principio ideal, porque yo no puedo ir y comprar, por ejemplo, un mueble y armarlo sin la experiencia sea adecuada o hacerlo bien si no sigo, o sea, no puedo esperar hacerlo bien si no sigo bien las instrucciones. Entonces, esto es algo importante. En términos de la segunda pregunta, y ya se me olvidó cuál era. Ay, no sé por qué la estaba revisando aquí, pero creo que tenía que ver con que si tienes un producto que crees que va a tener un uso en particular. Ah, sí, sí, ya. Parece que ya. Bueno, a veces me enfoco demasiado. En los viejos días de la fabricación, me preocupaba mucho si no tenía una buena relación con mis clientes. Entonces me gustaba saber dónde iban a ir mis equipos y si yo sentía que un equipo conllevaba un cierto riesgo en su uso y que lo iban utilizar en un lugar inadecuado, yo generalmente hacía preguntas sobre sus intenciones y a eso nos lo referimos como el equipo de clase 2. Generalmente quería yo saber cuál era el uso que les iban a dar para saber que no había demasiado riesgo, porque aun y cuando hacemos muchas pruebas y tenemos distintas clasificaciones y seguimos los lineamientos oficiales, estos se prueban en un laboratorio con condiciones muy particulares y hay condiciones en el campo que son mucho más agresivas que las que nosotros tenemos en los laboratorios. Entonces, me preocupa mucho si estos dispositivos realmente son adecuados para todas las aplicaciones potenciales de uso, sobre todo si revisamos distintas combinaciones de materiales y cómo pueden interactuar con distintos substratos. Por ejemplo, la interacción con concreto típicamente no es una buena combinación. Entonces, hay que considerarse las condiciones de uso y los riesgos involucrados para poder determinar si ese producto es adecuado o no. Nadie compraría, por ejemplo, un campeón eh, de eh, Vol- Welcome para asegurarse si se tiene o no el nivel de potencia adecuado. Entonces, primero hay que tratar de entender si sí tenemos un producto de alto desempeño
o tenemos un producto que puede implicar cierto riesgo para nosotros. Gracias. En la página 2, ay Dios, casi no se oye ahora. Ah, se habla aún de esos que fueron designados como SRL. ¿Puedes hablar sobre las versiones 2014? Sobre por qué ya no utilizamos esa terminología. ¿Puedes explicar esto? Todo eso un poquito. Sí, claro. Lo que yo experimenté y lo que vi que sucedía en la industria es que nosotros desarrollamos una preferencia por los SRLs porque parecía ser una varita mágica para resolver todos los problemas y el consumidor se sentía con mucha confianza en su uso, pero lo cierto es que sí había mecanismos de falla y sí había situaciones en las que podían ser vulnerables o podían fallar estos equipos. Y había dispositivos de autocorrección. Había mu- muchísimos dispositivos agregados al equipo que no necesariamente eran necesarios. Entonces revisamos las clasificaciones que estábamos utilizando y queríamos desarrollar un sistema que le permitiera al consumidor entender lo que estaban recibiendo. Así es que en los nuevos estándares introdujimos los SRLP, me parece, porque, y esto incluía mayor detalle y mayor especificación. Y removimos o quitamos el SRL como estándar porque no había, no incluían este tipo de características nuevas. Los SRLE, bueno, lo importante de este equipo era la forma en la que estaba siendo utilizado, sobre todo. Entonces, nosotros queríamos asegurarnos que se comprendía el uso. Nosotros generalmente aquí nos referimos a dispositivos de alto desempeños y los de clase 2 son los que tienen que ver con caídas libres y, y donde puede haber caídas de contacto, básicamente. Gracias, Mike. Sí, Tom, un seguimiento rápido al comentario que hizo Dan. Una palabra que me gusta utilizar mucho es mm, que, bueno, el pensamiento es que no solamente porque estamos bien amarrados, quiere decir que estamos bien protegidos. Entonces, al público que está con nosotros el día de hoy, a mí me gustaría motivarlos para que salgan al campo y vean qué tipo de equipo están utilizando, que vayan con la gente y traten de evaluar el sistema para ver que realmente están utilizando los componentes adecuados en la configuración más adecuada. Gracias, Michael. Gracias por agregar este contexto. Y ahora vamos a meternos un poquito en algunas áreas que queremos revisar. Entonces, la primera cuestión es, ¿por qué estamos aquí? Bueno, estamos aquí porque las fatalidades y las muertes no están bajando. Y tenemos aquí a los expertos que le puede darles información pertinente. Y queremos que se vayan ustedes con información adecuada y pertinente para poder responder a esta situación. Y aquí tenemos datos de estadísticos gubernamentales y entonces en los 90 comenzamos a recopilar toda esta información porque ahí es cuando OSHA se enfocó en la industria de la construcción y pueden ver cómo los datos bajaron a finales de los 2000, me parece que dijo, pero ahí fue cuando tuvimos una recesión importante. Ahí es cuando estábamos trabajando ya con CPWR. Como ustedes ya saben, OSHA envió o apoyó un programa de énfasis. Aquí tienen un QR que cubre esta información y cubre a todas las industrias y se enfoca en cómo empujamos estos resultados. Habla sobre el uso adecuado de estos equipos, utilizarlos más y los servicios
que pueden darse para ayudar a los trabajadores a mejorar el nivel de riesgos. Y ahí en el chat tenemos más información al respecto. Entonces, ahí tenemos lo que pueden hacer las organizaciones para prepararse. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es utilizar información como esta. Otra cosa que también es de mucha utilidad es algo que mencionó Dan sobre seleccionar protección para la cabeza, porque hay muchísimas eh, heridas craneales cada año, alrededor de 2.300, y hay muchísima información de CPWR eh, y también pruebas que ha hecho NIOSH para validar el uso de estos equipos. También tenemos aquí distintos estándares y estos se actualizan de una forma continua. Así que aunque no se actualizan cada año, frecuentemente tenemos estándares que sí se actualizan cada año y hay unos otros que se actualizan cada 5 o 10 años. Entonces, estas son las actualizaciones que tenemos en los últimos años y el año en el cual ya se volvieron efectivos. Y aquí tenemos lo que han hecho en distintas industrias. Entonces, volviendo a las preguntas y respuestas, queremos tratar de responder a todas. Sin embargo, tenemos muchísimas, así es que vamos a enfocarnos en las más importantes y vamos a ver también los equipos de autorretracción y su funcionamiento en áreas donde hay esquinas filosas. No sé si, Dan, si tú puedes referirse al uso de este tipo de equipos. Creo que ya mencionaste algunos elementos, pero si puedes mencionar dos o tres cosas que la gente pueda recordar y se pueda llevar de regreso a su área de trabajo. Bueno, tenemos una jerarquía de controles involucrados. Hay que, por ejemplo, con un sistema, atar el equipo a un sistema de caídas y tenemos lineamientos ya especificados para esto. Quizá para este tipo de aplicaciones es importante tener un equipo de clase 2 donde el nivel de caída es más alto, más largo, de forma tal que el riesgo de accidentes es mucho mayor en este caso. Esto sería el punto número uno. El punto número dos es que estos dispositivos nos inmunes a todas las condiciones y factores de riesgos que existen en el área de trabajo. Así es que en el área de trabajo puede ser que las condiciones sean mucho más agresivas a las que nosotros tenemos en el laboratorio. Puede ser que los equipos se degraden por cuestiones climatológicas y puede ser que no frenen las caídas de una forma adecuada. Entonces, estos dispositivos requieren muchísimo claro para que funcionen bien. Entonces, si no tienen estos niveles de claro adecuados, probablemente los equipos no funcionen bien y entonces sería importante buscar otras alternativas. Realmente solo deberíamos de utilizar estos equipos entonces cuando no tenemos el claro suficiente, cuando no hay otras alternativas. Hablaste mucho sobre los estándares ANSI y sobre los OSHA. ¿Por qué es que los ANSI son más protectores? ¿Por qué protegen más? Creo que es porque se enfocan más en la parte electrónica y en asegurarse que los productos, no escuché. Uno de los retos que nosotros tenemos, como mencionaron antes, es que todas las pruebas se hacen en laboratorios. Así es que tenemos que asegurarnos de que tenemos a la gente correcta, que inspecciona nuestros equipos, que nosotros lo estamos almacenando de una forma adecuada y esto siempre es un reto. Así es que yo creo
que lo que hace el estándar ANSI es que nos da conocimiento sobre los distintos dispositivos que tenemos y nos da como una caja de herramientas. Y esto, creo que ya se dijo antes, la razón por la cual tenemos productos múltiples es porque hay todo tipo de situaciones diferentes. Y tenemos, bueno, en mi industria, yo he estado tratando de buscar, o he visto, perdón, que hay esta mentalidad de una cosa se aplica a todos los trabajos, pero pues realmente depende de la situación. Hay situaciones donde esto es posible, pero hay situaciones donde un SRL será lo mejor. No hay una respuesta general. Entonces, yo creo que los que nos dan los estándares es así, es que nos dan una cierta confianza de que entendemos para qué fueron desarrollados estos equipos y hay ahí instrucciones de los fabricantes sobre cómo deben de ser utilizados en el campo. Y hiciste aquí una comparación sobre los dispositivos de autorretracción versus los que no, porque muchas organizaciones dicen queremos tener un dispositivo de autorretracción y lo comparan con el uso en líneas de energía, me parece que dijo. Mike, quiero seguir la conversación contigo sobre un tema similar. ¿Puedes compartir información sobre cómo tratas de revisar o de hablar sobre los nuevos lineamientos? ¿Cómo tratas de hacer que la gente vaya más allá del uso de los estándares de OSHA y utilice los de ANSI? Es una gran pregunta. Creo que estos estándares, y regresando al comentario de Dan, lo que hacen es que establecen lineamientos claros en relación a las especificaciones de los fabricantes, porque siempre tratamos de tener un equipo más robusto con un mejor uso. Pero lo que nosotros tratamos de comunicarle a nuestros contratistas es que el enfoque de estos estándares es la confiabilidad, la durabilidad y el desempeño general. Entonces, no sé si tú puedas platicarnos qué es lo que haces de un punto de vista de pruebas, no importa si son pruebas dinámicas o estáticas, y cómo pueden ayudar o contribuyen a todo el programa para prevenir caídas. También es importante saber si esto comunica un entendimiento práctico, porque mucha gente en el campo están trabajando con sus clientes y con sus contratistas de construcción. Ellos entienden lo que todo mundo está haciendo en el sitio. Entonces, creo que es importante tener unas instrucciones y lineamientos sencillos y quizá visuales, todo esto sería de utilidad para ellos. Otra cosa que se mencionó, Dan, el etiquetado. Tenemos las etiquetas que ayudan o tratan de ayudar a que las cosas sean más claras y ojalá que facilite las cosas para todos. Entonces, siempre estamos tratando de comunicarnos, ya sea comunicando parte de los estándares y de las instrucciones o de los avisos a través de etiquetas en el equipo mismo. Entonces, de esta forma creemos que los equipos, los supervisores y los trabajadores puedan tener una mayor comprensión de a qué nos referimos y qué es lo importante. Gracias, Michael. Yo quiero que sepan que el documento al que Michael se refirió también lo tenemos en español, pero otra cosa es que queremos que vayas al detalle porque muchos usuarios están comenzando a preguntarles a los fabricantes sobre otras pruebas que se pueden llevar a cabo. Y Dan creo que ya mencionó esto un poquito, pero no sé si puedas profundizar en esto. Los requerimientos básicos que incluyen los fabricantes y cuáles ves tú y qué preguntas deben de hacer los usuarios
al fabricante o al proveedor, ¿cuáles son las mejores preguntas que has escuchado que pueda la gente de aquí llevarse a su área de trabajo, que pueda comunicarle a sus trabajadores? Bueno, a través de los años he visto mucho y creo que en general eh, las métricas que tenemos sobre estos equipos en términos de aceleración, distancia, claros necesitados, etcétera, se basan en los estándares requeridos. Entonces, creo que dijo de autorretracción, necesita eh, cumplir con usos específicos en términos de distancia, potencia, etcétera. En la mayor parte de los casos, perdón, va un poco rápido. Muchas veces estos números se utilizan porque nos dan una seguridad mayor. Pero yo diría que cualquier pregunta vale la pena que la revisemos. Hay que ser agresivos con las preguntas que tenemos y que le podemos hacer a los fabricantes, porque si ustedes tienen requerimientos de desempeño específicos o limitaciones específicas en el área de trabajo, pues hay que ir con el fabricante y hacerle estas preguntas. Porque un dispositivo de retracción automática no siempre funciona como un dispositivo de retracción automática. Así es que realmente es importante que nosotros compremos las cosas que están de acuerdo con nuestras necesidades o no que están de acuerdo con nuestro presupuesto o preferencia. Bueno, y entonces ahora vamos a llevar las preguntas en la otra dirección para que respondan Michael y Don. Vamos a empezar contigo, Mike. Los fabricantes pueden responder a preguntas, este tipo de preguntas, es decir, preguntas sobre el uso real del equipo. Bueno, creo que ellos van a responder definitivamente a este tipo de preguntas. Realmente tratan de ayudar. Así es que cuando alguien dice, este es el escenario que nosotros tenemos, este es el tipo de alcance o de aplicaciones que tenemos, y cuando nos preguntan qué tipo de opciones o equipos recomiendas para esto, para que nosotros podamos incorporar y podemos hacer pruebas en el área, sí o no, pues todo esto se puede hacer y creo que hay mucho beneficio si tenemos una buena relación con los fabricantes o con distintos fabricantes, si tienes relación con muchos fabricantes. Es como cuando se compra cualquier otra cosa. Hay que darle también seguimiento de servicio después de que hizo la venta. Entonces, ¿qué compraste en términos de arneses, de líneas de vida, etcétera? Tú hiciste toda una investigación antes de comprar y se piensa que esto es lo que va a proteger mejor a los trabajadores, pero es importante darle seguimiento porque los fabricantes tienen todo un equipo de gente que puede ayudarles, a ingenieros, hay especialistas de producto, etcétera, gente muy, muy lista. Y nuevamente, ellos simplemente pueden ayudarnos a apalancar todo esto. Michael, no sé si le quieres agregar a esto. Bueno, pensando sobre lo que dijiste, Mike, yo creo que es importante de que la comunidad de usuarios tenga estas conversaciones con los fabricantes, porque muchos de los equipos se desarrollaron hace mucho tiempo y se desarrollaron porque le hablamos a un fabricante y le dijimos, oye, ¿puedes venir y ver esta situación, por favor, para ayudarnos a resolverla? Y este fue el caso en el que se desarrollaron muchos equipos a través de los años. Entonces estamos aquí en una reunión, pero no hay ningún fabricante aquí. Pero realmente su trabajo es salir a ayudar a la gente, ayudarles a resolver los problemas. Y todo esto se hace a través de una comprensión, a través de entrenamientos.
a través de ver un escenario de caídas en particular y ver cómo se puede resolver ese problema en particular. Entonces creo que es muy importante hacer esto, porque nosotros somos el cliente y los fabricantes, ellos quieren ayudarnos. Y una de las cosas importantes es pensar en las reglamentos de OSHA, no las que vienen de cosas negativas que han sucedido, sino que también podemos retomar los positivos, es decir, enfocarnos en la prevención, en lo que nos lleva a reducir malos resultados. Claro, desde el punto de vista de los emprendedores, los fabricantes quieren hacer más con todo esto. Dan, no sé si había entrado una pregunta y quizás aquí se requiere una pregunta de 30 o 40 segundos, pero alguien preguntó de recomendaciones sobre el equipo a ser utilizado cuando tenemos áreas filosas. ¿Qué piensas tú en términos de cómo enfocar este tipo de cosas? Bueno, creo que no sé si podamos, se vale dar segundas respuestas, pero también les voy a decir, les voy a dar vi esa pregunta cuando entró y hay una pregunta muy larga involucrada. Entonces les voy a dar mi número de teléfono. Con todo gusto pueden hablarme y se los responderé más adelante. Sí, hay cosas que se pueden hacer. Agregar más productos generalmente no es buena idea porque esto interfiere con el desempeño. Pero sí hay cosas que se pueden hacer estructuralmente en el sitio para tratar de resolver potencialmente este problema y frenar las caídas, creo. Gracias, Dan. Michael, teníamos otra pregunta en el chat. Y esto tiene que ver con conversaciones que podemos tener con los diseñadores y arquitectos. Entonces, ¿nos puedes hablar un poquito sobre qué tipo de conversaciones deberíamos de tener con los arquitectos y diseñadores? Voy a tratar de responderla yo primero y luego si quieres tú. Y también, quizá lo que podamos decir es cómo podemos hacer para implicar más a los arquitectos y diseñadores tanto en las operaciones, desde el punto de vista de las operaciones, sino a través de todo lo que está implicado en el desarrollo del diseño de los equipos. Si nos puedes decir qué tipo de conversaciones podemos tener como organizaciones con los diseñadores, con los arquitectos para lograr esto. Sí, gracias, Tom. Creo que es imperativo hacer esto. Es importante hacer esto tempranamente en el proceso de diseño. Tenemos estas relaciones entre el dueño, el arquitecto, el dueño del trabajo ingenieril, etcétera. Y luego tenemos todas las relaciones comerciales y luego tenemos un GC o un proyecto o un administrador del programa que luego subcontrata a otros. Y entonces lo que se puede perder en todo esto es que puede ser que tengamos al arquitecto y al ingeniero que da recomendaciones al dueño, pero a lo mejor no le comunica toda esta información al equipo que va a utilizar el equipo o no lo comunica a distintos niveles. Entonces, mientras más temprano puedas mover esta información a través de este sistema, mejor. Y es importante saber cuáles son los hitos y qué se está evaluando en la etapa de diseño. Y es importante que los ingenieros y arquitectos estén al tanto de todo esto durante las revisiones, durante la construcción. Así es que antes de que tengamos la movilización, típicamente en proyectos comerciales o cuando tenemos construcción, por ejemplo, de puentes, es importante ver a través de los lentes de las jerarquías y de los controles para ver si hay algo diferente que podemos hacer, ya sea respecto al el equipo que utilizamos, la secuencia de equipos
Y hay veces que tenemos situaciones donde no hay lugares donde podamos tener un punto de sujeción o de anclaje. Entonces, sí, con tiempo le transmitimos esta información a los ingenieros y a los arquitectos. Ojalá que esto ayude y que la colaboración ayude en esto. Ahora, el otro lado, y mucho de lo que vimos visto en nuestro grupo, es que el diseño se le empuja hacia el contratista. Entonces, algunos de los arquitectos y los ingenieros no están diciendo, quizá el GC o el que desarrolló el diseño tiene un cierto nivel de capacidad, pero no toda la capacidad. O podemos tener un proyecto en donde es importante implicarnos tempranamente y tener juntas donde todos los implicados estén allí, incluyendo los arquitectos o subconsultores, para saber si el diseño es adecuado o no a lo que nosotros necesitamos y si realmente responde a nuestros RFIs y si es adecuado para todos los niveles. Gracias y gracias por lo que comentas sobre los detalles. Dos cosas que yo agregaría simplemente para repensar este tema. Durante la presentación de Dan, se compartieron información sobre caídas y fatalidades dentro de Estados Unidos y de Inglaterra, pero cuando comparamos estos números, vemos que nosotros tenemos de 3 a 6 veces más muertes que en Inglaterra. Claro que, y una de las, quizá, eh, y quizá alguna de las cuestiones que pueden ser revisadas aquí, aparte del nivel de la economía, etcétera, son los lineamientos que se siguen en Inglaterra. Entonces, no estoy proponiendo que adoptemos sus lineamientos. Michael lo que dice es que tiene que haber lineamientos. Y entonces podríamos tratar de ver cuáles son las mejores prácticas y tratar de revisar los riesgos antes de que haya riesgos o caídas o accidentes reales. La gente cuando diseña, generalmente diseña en base a ciertos códigos o lineamientos, pero no a situaciones reales. Y muchas veces sobrepasan o se les va de las manos cuestiones como mantenimiento o actividades de estar, por ejemplo, demasiado cerca de los techos, etcétera. También veo que hay otras preguntas relacionadas con arneses, con mujeres. Kathy Dodson hizo una gran presentación sobre las reuniones de ANSI hace unos cuantos años y ella dijo, no se trata de un tema de ser hombre o mujer, sino tiene que ver con la forma del cuerpo. Y entonces hay fabricantes que están revisando esto también y se está revisando también en el comité de ANSI. Ahora sí podemos ir hacia el tema del entrenamiento. ¿Nos puedes hablar sobre cómo podemos mejor motivar las mejores prácticas? ¿Qué prácticas puedes ver que tenemos y que se podrían incorporar? Si nos puedes platicar de tu historia. Hace unos cuantos años estuve involucrado en una investigación sobre fatalidades. Hacíamos lo típico y mucha de la culpa se la echaba al trabajador. Se decía, el trabajador no hizo esto, no hizo el otro, pero sí teníamos un supervisor joven que estaba como sentado en la parte de atrás y luego de repente levantó la mano y dijo, ¿saben qué? Yo creo que el problema es que todos ustedes no nos están enviando a empleados bien entrenados. Y nosotros estuvimos años o mucho tiempo sentados recibiendo instrucciones.
pero los nuevos empleados realmente nunca se colocaron, por ejemplo, un arnés, nunca inspeccionaron el arnés y no hicieron este tipo de cosas. Se esperaba que hicieran esto una vez que estuvieran en el campo, en el área de trabajo. Entonces pensamos sobre cómo podíamos mejorar los entrenamientos y finalmente llegamos a la conclusión de hacer demostraciones de caídas y tener allí, por ejemplo, algunas vigas, algunos andamios y hacer las cosas de una forma creativa. Pero esencialmente estamos poniendo a la gente en un ambiente que no está controlado, con un entrenador, para que ellos sepan cómo inspeccionar su arnés, cómo ponérselo y luego tienen, van a través de una serie de transiciones. Puede ser que comiencen en una viga deslizante y luego transicionen a un andamio y tienen que revisamos cómo caminan o llegan hacia el andamio de ida y de regreso. Y entonces lo que le da a la gente es una oportunidad de asegurarnos y de asegurar que ellos comprenden las cosas al 100% de cómo se deben de hacer las sujeciones o los anclajes, y es sorprendente porque uno puede hablarlo, pero hasta que la gente no lo hace, muchas veces a la gente no le entra. ¿De acuerdo? Así es que nosotros pensamos que esta es una de las cosas más efectivas que hemos hecho. Es cómo la gente en un ambiente controlado puede practicar el uso de estos equipos. Y hay gente que falla y decimos, ¿sabes qué? Tienen que volver a recibir todo el entrenamiento hasta que les salga bien, hasta que hagan todas las maniobras al 100%. Gracias, Don. Y aquí tenemos un resumen, al parecer. Dice aquí, hay que tener tanto la teoría como la práctica para tener éxito. Michael, ahora hablando de un tema similar, pero una pregunta diferente, con tus contratistas, tú estás en muchos sitios de aplicaciones múltiples. ¿Cómo se aplican? Si tenemos ahí distintas profesiones o profesionales, perdón, trabajadores de distintas áreas en un lugar, ¿cómo administramos todo eso? Una de las cosas que hacemos es que tenemos que tener el área de control y el contratista general es el que es responsable de la seguridad para este proyecto en particular, por ejemplo, y ellos proveen entrenamiento a todos los niveles. Entonces tenemos que tener a esta persona competente y generalmente deben de dar un entrenamiento en persona, presencial, pero muchos de estos entrenamientos ahora se está moviendo al entrenamiento virtual. Sin embargo, creo que es importante considerar el alto nivel de concientización que se requiere para prevenir caídas. Entonces, sí es importante meterse a los detalles, y esto se refiere a la pregunta que se hizo anteriormente sobre los estándares ANSI en contraposición a los OSHA. Vemos frecuentemente que se hacen también entrenamientos presenciales en el sitio específicos al tipo de actividades requeridas y dependiendo del tamaño, de la escala del proyecto, de los riesgos, quizá creo que en los últimos 2 años o así, el nivel de estos proyectos han aumentado en términos de los ingresos. Entonces nosotros estamos tratando de llevar a nuestras organizaciones proyectos que nos traen más dólares, pero esto no siempre permite un entrenamiento adecuado. Entonces, otra vez, necesitamos tener una persona bien entrenada y competente y hay que ver si la gente en general está
sometiéndose al entrenamiento ellos mismos y a sus trabajadores, y si estos entrenamientos realmente se adecúan con las especificaciones requeridas para un proyecto y un sitio. Así es que si no le estás dando entrenamiento a todos los niveles y o sea, no solamente cojas las instrucciones del uso de equipo y vayas y las almacenes, sino que es importante tomarlas y que las revises y revises todo esto con los subcontratistas. Y otra cosa a las que nos hemos estado refiriendo es que hay que comprometer a los fabricantes. ¿Qué fabricantes pueden ayudarte a ti y con cuáles tienes buena relación para que sean parte de este tipo de actividades, para que te puedan ayudar con el entrenamiento? Gracias, Michael. Y creo que esta pregunta la podemos ver desde otro punto de vista, porque ¿cuáles serían una de las mejores prácticas que pueden utilizar los contratistas en términos de implicar a los trabajadores cuando tenemos proyectos más pequeños? ¿Qué tipo de información sobre caídas se puede compartirles? Así es que simplemente cómo implicas a los contratistas más chicos que puede ser que no tengan los recursos que tienen los más grandes. Michael. Gracias, Tom. Bueno, dependiendo del tamaño de estos subcontratistas, ellos simplemente pueden que no tengan los recursos para proveer eh, entrenamiento de alto nivel y comunicación de los riesgos, por ejemplo. Es como lo que mencionó Dan sobre el tamaño y escala del proyecto. Lo que nosotros tenemos es muchísima información y tenemos dos personas aquí, Brian y Jeff, que han trabajado en CPWR y en OSHA, pero ellos tienen en sus sitios de internet muchísima información, tanta información que realmente hay que dedicarle tiempo para revisar todo esto. Es importante que revisen estos recursos que están enfocados a los contratistas o los empleadores más pequeños. Ahí tenemos lineamientos generales, hay guías de instrucciones, hay distintos elementos de programación. CPWR tiene esta información en distintos idiomas. Creo que son como 30 idiomas diferentes. Entonces, lo que nosotros hacemos es que dirigiríamos a la gente de estos niveles a esa información. Nosotros hemos reunido ya esta información y es importante tener esta información temprano en el proceso para comunicarla. Es importante sentarse con los supervisores porque quizá tengamos un grupo de dos gentes y esto no lo sabremos hasta que estemos en el sitio de construcción. Entonces, Entonces, es importante comunicarles no solamente cuáles son las expectativas, sino qué es lo que podemos hacer nosotros como contratista general para apoyarlos en estos esfuerzos. No importa si ellos sentados ahí en nuestra clase, es importante inspeccionar el equipo, también poder decirles, bueno, hay algo que nosotros podemos hacer en su nombre o qué hacen ustedes con sus programas de protección de caídas. No solamente queremos emitir un programa, sino queremos ayudarles a ustedes en su trabajo y considerando el nivel de su trabajo a evitar este tipo de situaciones. Podríamos entrar y ver y podríamos quizá revisar ingenierilmente los riesgos y tratar de resolverlos. Muy bien, gracias, Michael.
Y luego tenemos ahí en el chat, hay varios recursos nuevos allí sobre CPWR. Por favor, revisen en esta información, que es importante. Y voy a referirme a una pregunta muy general. Dice aquí, ¿qué tecnologías específicas o técnicas que se han implementado en los últimos 3 años han ayudado a reducir el número de caídas de de alturas importantes? En distintas organizaciones hay un comité ahí que se enfoca a este tipo de caídas. ¿Qué has visto ahí desde el punto de vista de todos los involucrados? Dan, ¿nos puedes decir cuáles son algunas de las nuevas tecnologías o técnicas que se han implementado en los últimos 3 años que nos ayuden a prevenir caídas o heridas y fatalidades? Accidentes y fatalidades. Sí, algunas de las más visibles tienen que ver con los dispositivos automáticos de retracción. Como se dijo anteriormente, si tenemos un punto de sujeción adecuado, estos dispositivos siempre van a ser los más seguros y hay equipos fabulosos allá afuera. También puedo decir que en términos de sistemas generales, tenemos las líneas de vida que nos dan la oportunidad de crear sujeciones en otro tipo de niveles, pero más allá de esto, lo que he visto que sucede cada vez más son el uso de rieles rígidos y frecuentemente no vemos en los ambientes de construcción esto, pero creo que esto tiene que ver con el tiempo porque realmente sí ofrecen un nivel de efectividad alto, sobre todo cuando tenemos áreas de descanso. Y ahí tenemos una ventaja de la rigidez que nos ayuda a tener un mayor control, sobre todo en el área de los claros, y generalmente son de bajo peso. Y hay nuevos equipos que están saliendo al mercado, pero y también hay distintos dispositivos de sujeción afuera en el mercado, hechos por distintos fabricantes que nos permiten hacer o establecer puntos de anclaje cuando antes no se podía. Así es que tenemos nuevas oportunidades y si podemos elevar el punto de anclaje en general, mejoramos las condiciones. ¿Tú nos puedes hablar sobre las condiciones, las técnicas, las mejores prácticas que tuviste en los últimos 3 años que crees que es importante subrayar para que lo escuche el público? Sí, los que se acaban de mencionar son los mismos en los que yo estaba pensando. Muy bien, Michael, ¿y tú qué piensas? ¿Puedes hablar sobre mejores prácticas, técnicas, tecnologías que has visto en los últimos años y que han ayudado a la gente a mejorar las condiciones? Sí, una de las cosas que quiero mencionar, Tom, es los sistemas remotos, sobre los sistemas de remotos. Dan se refirió a esto anteriormente. También se puede ver como un sistema de una persona, una polea, y esto resuelve dos problemas. El primero es el punto de anclaje superior. A lo mejor si no tenemos esta posibilidad, si tengo algún tipo de conector de sujeción o otro dispositivo de sujeción que puedo colocar en alguna viga o en alguna especie de madera o lo que sea, en por ejemplo, si me estoy, y esto es importante si estoy subiendo por una escalera o un andamio o lo que sea, puedo utilizar este sistema para una persona. Entonces, hay distintos fabricantes que proveen esto y con todo gusto les proveeré información al respecto después del webinario, pero sí, básicamente uno está parado en la tierra y quizá Dan esté más familiarizado con esto que yo. Creo que sirven para alrededor de 8, 18 o 30 pies. En la polea para una persona ahí se establece el punto de sujeción primero y luego un SRID eh, eh, atado a este punto de sujeción y generalmente no tenemos
Bueno, sí tenemos una posible exposición a la altura de caídas, pero estos dispositivos son suficientemente seguros. ¿Hay algo específico? ¿Hay algo específico que tú quieras subrayar? Porque luego vamos a regresar con Dan. Dan, tú muchas veces te encargas de la instalación del equipo de caídas. No sé si, Dan, tú pudieras hablar sobre ese proceso de planeación. Bueno, como dijo Mike, hay distintas soluciones para la elevación de una persona y cada fabricante tiene distintas soluciones. Yo diría que cada vez que tú estás planeando y preplaneando la secuencia de los trabajos y trabajos elevados, es importante involucrar a los fabricantes y preguntarles sobre opciones y decirles cómo es posible proteger mejor a los trabajadores en ciertas condiciones y considerar distintos estándares, porque las áreas de trabajo son ambientes fluidos. Las cosas que se hacen hoy puede que sean, y las condiciones de hoy puede que sean muy diferentes el día de mañana. Entonces es importante considerar distintas soluciones. Eh, Repitiendo la pregunta, ¿cómo se utilizan los sistemas o cómo se colocan para que su uso sea adecuado? Una cuestión a considerar es lo modular. Podemos tener también secciones. eh, no lo escuché. Otra cosa de las que hacemos es que muchas veces construimos, atamos sobre la viga la línea de vida, el sistema de línea de vida. Así es que si sabemos que vamos a tener mucho uso, o sea, lo que hacemos es que tratamos de conectar o de fijar los sistemas antes de utilizarlos. Me encanta el sistema este de para elevar a una persona. Lo que le gustó más a la gente fue la agresividad de esto. Gracias, Don. Y lo que a mí me gusta sobre lo que tú comentaste sobre la modulización es que podemos utilizar esto tanto en el caso de contratistas pequeños como el de grandes. Así es que este concepto de módulos es algo que puede ayudarnos mucho para el uso, respecto al uso de estos dispositivos. Y Don, si luego podemos regresar contigo porque hablando sobre la gente de rescate, hay cosas que a veces se nos va de las manos cuando tratamos de rescatar a la gente en términos de caídas. Entonces, si nos puedes hablar sobre qué es lo que le dices a la gente sobre rescate, qué es algo que hay que tomar en cuenta para que la gente esté bien preparada para proteger a ese trabajador si sí sucede que se cae. Bueno, una de las cosas que hacemos es que tenemos nuestros equipos de rescate y ellos están incorporados a los equipos de seguridad. Los involucramos en todo el proceso desde la planeación. Entonces planeamos y decimos, bueno, si tenemos una caída activa o una situación, hacemos que el equipo de rescate llegue ahí y que diga, bueno, ¿cómo le hacemos para bajar a esta persona si se cae, por ejemplo? Porque esto es importante, hay que planear las cosas con anticipación. Hay que pensar en distintas bandas de sujeción a ser utilizadas y esto a veces nos ayuda a no tener muertes. Así es que creo que son estas dos cosas las que tratamos de hacer. Y Dan, como consejero, ¿qué piensas tú en términos de
rescate, ¿qué es lo que hace el comité o qué puede hacer el comité para evolucionar en este sentido y para que no se nos vaya de las manos el manejo de equipos de caídas y de el rescate de gentes? Sí, esta tarde estuvimos hablando sobre esto en la última reunión y lo que yo creo es que no hemos hecho suficiente aún, que hay muchísimas variables a ser consideradas en los distintos sitios de trabajo en donde la gente está expuesta a riesgos de caídas. Hay tantas variables que deben de ser consideradas para llevar a cabo un rescate que, y bueno, después de haber dicho esto, creo que una de las cosas que sí hemos hecho en el NSI ha sido el estándar eh, 21, algo, se me fue. Y este tipo de estándar tiene que ver con nuevos métodos para tener escenarios de rescate más adecuados. Y esto se refiere tanto a los lineamientos de rescate como los equipos existentes. Creo que estamos comenzando a construir nuestra caja de herramientas, así es que me emociona cómo se verán las cosas en el futuro, pero todavía estamos en un nivel infantil. Ahorita estamos trabajando en ello. Muchas gracias. Bueno, y hay otro documento, creo que 15 o 20 documentos han sido incorporados al chat y creo que hay varias preguntas allí que tienen que ver con MOOCs, que son plataformas movibles. Esto es algo que se utiliza para proteger a los trabajadores cuando están trabajando en áreas elevadas. Es decir, son plataformas movibles que ayudan a los trabajadores a poder trabajar en una posición más adecuada. Muchas veces hay confusión sobre si hay un requerimiento o no para un sistema de protección cuando se está trabajando con un sistema de elevación. Entonces, si nos puedes hablar sobre qué es lo recomendado o no, porque los fabricantes no siempre te dan buenas instrucciones. Bueno, sí, siempre y cuando estés, por ejemplo, en este dispositivo de elevación. Por ejemplo, OSHA dice, debes de estar protegido a un nivel de 6 pies o más. Así es que si tú estás parado en un dispositivo de elevación y tienes cómo cogerte y estás bien sujetado, etcétera, y no estás arriba este nivel, no necesariamente se requiere por OSHA que te sujetes tú. Ahora, en el mundo real, lo que típicamente sucede es que decimos, ay, yo tengo que ir a un nivel más alto, debo de, tengo que tener acceso al techo o tengo que salirme fuera de los parámetros del edificio, por ejemplo, y en esos casos sí están la gente expuesta a caídas. Entonces, si estoy trabajando fuera de los confines de los rieles, por ejemplo, pues tenemos más riesgos y típicamente lo que recomendamos y que vemos con nuestros contratistas es que si decimos, si yo voy y le doy acceso a esta área de trabajo, y no me voy a salir de estos confines, entonces puede ser que no se necesite un arnés. Bueno, la respuesta que le daría OSHA es no, pero lo que nosotros vemos frecuentemente es que es mejor utilizar el arnés, es mejor que estén atados a un punto de anclaje recomendado por el fabricante y que estén en el piso de este dispositivo de elevación, de equipo de elevación. Pueden tener un SRD tip clase 2, por ejemplo, porque pocas veces van a estar trabajando nada más dentro de los confines establecidos. Entonces, esto no es tanto una administración del controles, sino revisar
o reforzar la protección si la gente trabaja más allá de lo establecido. Otra de las cosas que yo he visto de las que la gente preguntan es si se debe de utilizar un equipo clase uno o clase 2. ¿Puedes tú recomendar cuál es la mejor práctica? Bueno, la respuesta puede durar hasta una hora, pero los dispositivos de retracción automática no mantienen a la persona dentro de la canastilla. No, no importa si estamos hablando de dispositivos de lavación o no. Pero cuando tenemos una curva, por ejemplo, cuando puede haber ahí otros elementos de bloqueo o cuando tenemos otros dispositivos movibles, es muy posible que no se pueda mantener adecuadamente el centro de gravedad del trabajador y que salgan volando. Entonces, es muy importante que utilicen mecanismos de sujeción, por ejemplo, dentro de la canastilla para que no puedan salir de ahí. Porque una vez que llegan a un punto de elevación alto, eh, mi preferencia eh, sería utilizar más equipo de protección, por ejemplo, uno de clase 2, un dispositivo de retracción automática, pero el de clase, creo que dijo uno, no, no es suficiente en esos casos. Si yo me brinco el riel, no va a funcionar bien el equipo y puedo tener una falla catastrófica en el mecanismo y en todo el dispositivo. Entonces, hay que tener eh, mecanismos de retracción y retracción automática y sujeciones para alturas muy elevadas. Sí, rápidamente. Esto tiene que ver con la discusión anterior que tuvimos sobre los cascos. Y nuestros contratistas a través de los años han utilizado muchos dispositivos de elevación. En un caso, teníamos distintas máquinas, una al lado de la otra, unos de grúas, sistemas de elevación, unos al lado del otros. Y estos trabajadores en esos casos utilizaban cascos duros. Vemos entonces cada vez más contratistas grandes y más pequeños que utilizan no los cascos duros, sino los suaves. Entonces, los resultados son más o menos los mismos cuando tenemos caídas, pero también hay que considerar qué sucede si alguien se resbala, si está utilizando un casco y está bien sujetado o no. Y cuando los cascos duros salen volando, no tenemos ninguna protección. Así es que creo que es mejor tener el uso de los cascos suaves que generalmente están atados a la barbilla. Muchas gracias por tu información. Si tú pudieras tomar lo que dijo Dan sobre sistemas de sugestión, el uso de cordones metálicos. Y ya sabemos que todo funciona bien si se utiliza bien. ¿Qué puedes decir al respecto? ¿Cómo pueden escalarse estas cosas, no solo para las organizaciones grandes, sino las pequeñas? ¿Cuáles serían las mejores prácticas? ¿Cómo puedes tomar un elemento de este tipo y compartir cómo se utiliza con la gente de campo? Si esto es un tema que me apasiona. Nosotros tuvimos dos empleados, no se le escucha casi. Tratábamos de revisar las soluciones disponibles. Yo fui con Dan en ese caso y tomamos la decisión de mantener a las personas dentro de las canastillas.
Entonces, utilizamos ambos puntos de anclaje en el dispositivo de elevación y esto hace que la persona se mantenga dentro de el elevador. Y luego eh, fuimos a distintos sitios, filmamos y les mostramos qué es lo que podía a la organización, qué es lo que podía suceder, porque al hacer investigación nos dimos cuenta que había demasiadas muertes relacionadas con gente que salía volando, porque como decía Michael, generalmente lo que sucedía es que se pegaban en la cabeza con algún dispositivo metálico. Entonces, queríamos hacer que la persona se pudiera mantener dentro de el elevador. Entonces, cuando nos preguntamos qué podemos hacer, mi recomendación sería utilizar un clase 2 y que lo más importante es mantener a la persona dentro del elevador. Otra cosa que hice es que salí al campo y di mucho entrenamiento, y esto es algo que yo quería hacer personalmente en cada uno de los proyectos que teníamos, y no somos realmente muy grandes, pero tuvimos varios proyectos y pude hacer esto. Así es que este es un gran ejemplo de trabajar junto con el fabricante. Y cuando tratamos de buscar la solución, podemos decir, a ver, este es el problema, ¿cuáles son las soluciones posibles? Gracias. Creo que ya estamos entrando al final de este webinario. No sé si quieren compartir una cosa más con el público. Vamos a empezar contigo, Michael. Pensando todo lo que me comentamos el día de hoy, comenzando acciones que pueden llevar a cabo la gente en los sitios de trabajo, ¿qué podrías compartir de lo que ya dijiste o algo nuevo? Michael, sí, creo que hablamos mucho sobre los estándares, programas, procedimientos, hablamos mucho sobre cuestiones técnicas, sobre ingenieros, sobre productos de trabajo y sobre hablar con los fabricantes. Así es que unos comentarios finales es que hay que involucrar a los trabajadores. Es algo muy similar a lo que dijo Dan, porque él tiene esta pasión personal, él que, como comentó, que él quería ir a cada uno de los proyectos y involucrarse. Esto es algo importante. Hay que hablar con los trabajadores porque los trabajadores son la solución. Entonces, reciban la retroalimentación, hablen con ellos, con sus familias, asegúrense que tenemos esa pasión y podemos salir y decirle a la gente que realmente queremos que regreses a casa seguro todos los días. Entonces, ustedes están llevando a cabo el trabajo, no el superintendente, no el experto en seguridad. Ellos, los trabajadores, son los que están siendo expuestos. Entonces, hay que pedir su retroalimentación y luego decirles pedirles ideas. Bueno, gracias, sí. Me encanta lo que acabas de decir porque mucho de esto no se da, no tenemos suficiente comunicación. Así es que mis pensamientos finales son que necesitamos más usuarios. Necesitamos a gente que se una a esta comunidad y le damos la bienvenida a la gente, gente que realmente está utilizando el equipo. Los fabricantes son fabulosos, hablan de todas las cuestiones técnicas, pero hay veces en las que nosotros tenemos que salir y hacer un trabajo de campo porque necesitan nuestros ojos. Así es que es importante tratar de involucrar a la gente. Pueden contactarse con Dan. Necesitamos a los usuarios finales y les doy gracias a la gente, a toda la gente que está aquí en esta llamada el día de hoy, porque esto es alguna de las cosas que necesitamos hacer. Y otra cosa es que hablen con los fabricantes sobre tratar de aumentar el desempeño de sus productos. Dan Han, ¿cuáles son tus comentarios finales? Yo diría que confíen en su PPE. Tenemos una jerarquía de controles y todo esto está disponible. Y
hay que enfocarse en ciertas cosas fundamentales cuando hablamos de alturas. Hay cosas que podemos hacer fácilmente para, por ejemplo, aumentar el nivel, la altura de los puntos de sujeción. Hay que visualizar la posible caída antes de que suceda y preguntarnos, ¿nuestros sistemas los estamos utilizando de forma adecuada o podemos mejorar las situaciones? Y hagan que la gente esté consciente de las situaciones, porque tenemos que tener muy buenos slogans, pero al final del día tenemos que hacer las cosas. Es importante saber dónde estoy colocando mis pies y si no los coloco en el lugar adecuado, es saber qué es lo que puede suceder. Entonces hay que educar, estar conscientes. Es muy fácil educar. También utilicen los equipos de protección y sabemos que una de cada tres caídas y tres fatalidades, perdón, tiene que ver con golpes a la cabeza. Entonces, podemos hacer muchísimo para mejorar estas experiencias. Gracias, Dan. Y mis preguntas finales tienen que ver con este ejercicio que habíamos colocado en el 2010 en el simposio, en la conferencia de SSP en mayo 22, precisamente a las 10:15. Todos los trabajadores probaron simultáneamente el equipo de protección. Si esto sucediera, ¿qué pasaría? Bueno, el 22 de mayo es en 3 semanas y la razón por la cual escogí esta fecha es porque una vez platicaron de una caída el 22 de mayo y el contratista estaba arriba de una pared. Y todos sabemos cuando salen ahí varillas de refuerzo y él estaba doblando la varilla y cuando llegó a un punto de una varilla de acero, se resbaló y se cayó 20 pies y fue capturado o cachado o rescatado por el dispositivo de sujeción. Entonces, a través de todos los esfuerzos de todos, podemos salvar vidas, pero como todos sabemos, necesitamos hacer mucho más trabajo. Así es que a través de esfuerzos como este, como estos webinarios, podemos ayudar a proteger a la gente que trabaja en las alturas. Y como nosotros sabemos a partir de los datos, desafortunadamente hay muchas muertes y muchos accidentes que terminan en heridas graves. Entonces, yo sé que hay mucha pasión aquí en la gente de CPWR, gente como Dan y gente de OSHA que también trabajan en esto eh, apasionadamente. Así es que muchas gracias por dedicarnos este tiempo el día de hoy para enterarse y participar en esto. Por favor, tomen la información y ayuden a los trabajadores a trabajar de una forma protegida y ojalá nos veamos en el futuro en otras reuniones. Y creo que le puedo pasar el micrófono ahora a Jessica o a Brian. Gracias, Tom. Yo iba a decirles gracias por toda la experiencia y por este fabuloso webinario. Compartimos mucho más recursos de lo esperado. Realmente ustedes cubrieron todo. Y entonces les voy a tratar de mandar un correo con toda esta información. Muchas gracias a todos por su tiempo. Gracias.